Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad en la Escuela de Ensamblas Digital. Hemos colgado hace un rato en una jornada de emprendedores con Clara Sainz de Baranda y conectamos ahora un Experdigit con Elena Muñoz de, de ADECO, psicóloga y consultora experta en género. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días, Sandra. ¿Qué tal estás? Encantada. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras hoy. Esta actividad la marcamos en el ciclo de Mujer y Empleo. Hemos dedicado el mes de noviembre y lo estamos dedicando a visibilizar distintas fotografías del panorama en la actualidad, ¿no? El panorama de la mujer cuando busca un empleo. Hemos hablado de salud mental, hemos hablado de mujeres rurales, vamos a hablar de acoso laboral la semana que viene. Y hace un ratito hablábamos de brecha de género y de sesgos, Elena. Un tema que además en marzo y en noviembre, pues yo siempre cuando busco la información y busco noticias, no sé si te pasa a ti, pero a mí me choca que siempre es la famosa noticia de que quedan 100 y pico años para cerrar esa brecha de género. Como experta en esta materia, tú cuando lees esta información o estos informes que reflejan que quedan más de 100 años para esa igualdad real, ¿qué se te pasa por la cabeza? Yo siempre pienso en que tenemos muchas posibilidades de mejora, pero intento también poner en valor todo el histórico, todo aquello que ya hemos venido consiguiendo. De hecho, en la sesión de hoy vamos a tratar uno de los instrumentos principales que tienen a disposición las organizaciones para poder trabajar, entre otras cuestiones, lo que tiene que ver con la igualdad retributiva. Entonces, creo que sin duda es interesante, primero, tomar decisiones informadas y conocer estos datos. Creo que también es positivo que se le esté dando cobertura a una circunstancia que es transversal y es prioritaria, además se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, pero sin duda creo que sí, todavía tenemos por trabajar, pero estamos en el buen camino. Muy bien, pues sin más, cuando tú quieras, nos metemos en harina y avanzamos en esta información tan interesante que nos vas a presentar hoy. Perfecto, muy bien, pues entraríamos en esta presentación que vamos a hacer respecto de la igualdad real y aplicada. Veréis en las diapositivas y sí que vais a encontrar una temática, digamos, espacial, precisamente porque vamos a hablar de lo que viene a ser una cosmogonía y con esto me refiero. Veréis que nos encontramos en una situación con muchos componentes diversos, multifactorial, y vamos a hacer un pequeño viaje a través de, cada uno de estos pequeños planetas. ¿De acuerdo? Entonces sí que queríamos titular esta presentación Un viaje hacia el universo de la profesionalización y competitividad organizacional y vamos a pasar a indicaros por qué. Fijaos, totalmente en línea con lo que estaba comentando Sandra, si nos atenemos al índice global de lo que sería esta brecha de género, no solamente estamos hablando a nivel retributivo, hay muchos otros componentes que se miden, estaríamos hablando de que está en un 68,1% y bueno, vamos a tardar pues 132 años, este índice se va adaptando precisamente porque todos los años se hace este informe y aunque es un dato que, como decimos, es relevante, también queríamos traer un poco en esta diapositiva que dependiendo del lugar donde nos encontremos, sí es cierto que las circunstancias no son las mismas. Por ejemplo, en Europa vemos que el dato en 2082 no es lo mismo que si nos fuésemos, por ejemplo, a Sudáfrica, que sería 2219. Con lo que sí, debemos tener presente que hay cuestiones que todavía no estamos en el final del camino, estamos en el principio, pero sí podemos verlo como un continuo, como algo en lo que ya se está trabajando. Hay políticas de igualdad específicas, los planes de igualdad son una de ellas y ahora lo comentaremos, pero sí es interesante tener presente el contexto donde nos movemos, por qué nos encontramos en el punto en el que nos encontramos y también pues, valorar todas las posibles alternativas y qué cuestiones, tanto a nivel de responsabilidad social como de responsabilidad individual, podemos poner en valor. Por tanto, las organizaciones, y aquí sí hablaríamos de un nivel comunitario, social, de responsabilidad, tienen una gran oportunidad porque, como estamos diciendo, hay muchas cuestiones que todavía no están implementadas dentro de las organizaciones. Hablamos de empresa privada, hablamos de sector público y de ahí el viaje y este fomento de la igualdad real y aplicada.
Bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Que al final el impacto social de la igualdad repercute en todo el ciclo de vida profesional de las personas. Y aquí estamos hablando desde que se hace la búsqueda de empleo, a por supuesto el proceso de reclutamiento y selección, a una vez que se accede dentro de las organizaciones, pues ya sabemos que hay una serie de procesos dentro de la gestión de personas, a efectos de promoción, de formación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Pero esta perspectiva de género sí que, digamos, permea absolutamente todas las políticas y todos los aspectos. Si avanzamos un poquito más, desde la organización, desde ADECO Learning and Consulting hicimos un estudio de igualdad. ¿Y en qué se basaba este estudio de igualdad? Que es algo que me gustaría compartiros porque es de relevancia para el tema que tratamos. Al final, lo que nos encontramos con los planes de igualdad, bueno, en España hay una ley desde 2007 donde se habla de que deben ejecutarse este tipo de proyectos para todas las organizaciones de más de 50 personas en regulación que se hizo en 2019 con un Real Decreto Ley. ¿Qué ocurre? Que estos proyectos lo que nos permiten es implementar dentro de las organizaciones, mediante un estudio de procesos internos, una serie de políticas de igualdad. Uniformizar, operativizar, buscar igualdad de trato y de oportunidades dentro de las propias organizaciones, dentro de las políticas que tanto sector público, sector privado pueden implementar. Claro, ¿qué ocurre? Que precisamente como existe esta regulación en España, hay una necesidad de asesoramiento, hay una necesidad y una preocupación de hacer bien y de implementar bien estas herramientas, estas políticas y, bueno, como vemos también en las noticias y a efectos de cobertura mediática, suele haber muchas novedades a efectos legislativos. Por eso es interesante también conocer bien cada uno de los términos y qué es lo que implica. Al final, ¿cuál es el objetivo? Un poco de que hablemos de este tipo de cosas. Por supuesto, trasladar el conocimiento, recoger las necesidades y poder abordarlas de manera efectiva y eficiente, visibilizando la situación real en la que nos movemos, en qué punto está el mercado de trabajo y qué es lo que nos estamos encontrando en base a datos. Insistimos mucho en el tema de que es importante tener datos para tener esas decisiones informadas. Antes de la acción precede la toma de conciencia. En esa línea irían los datos. Como decíamos, el plan de igualdad de oportunidades, y ya digo, para entender un poco de qué estamos hablando, no deja de ser un estudio, un diagnóstico que se hace de lo que son los procesos internos dentro de una organización. Es decir, por ejemplo, cuando se va a realizar un proceso de selección, evidentemente tiene que estar reglado, tiene que haber una serie de pautas. Estas pautas, además, deberían basarse en unas buenas prácticas y luego veremos qué tipo de medidas se implementan y podremos verlo desde la perspectiva de la empresa, pero también desde una persona que accede o quiere optar a obtener un puesto dentro de esa organización. Al final, los planes de igualdad son diagnósticos de las organizaciones por dentro, de cómo funcionan, de cuáles son los procesos que tienen, de si son o no equitativos para todas las personas que hay dentro y lo que deriva de este diagnóstico es un plan de igualdad, una batería de acciones para los próximos 4 años. Estas acciones lo que permiten es implementar estas políticas y que todas, absolutamente todas las personas dentro de la organización sean tratadas de forma equitativa. Y con esto es la herramienta y una herramienta importante, porque además es obligatoria por ley, que se puede valorizar dentro de lo que es el mercado de trabajo español. Dentro de los objetivos del estudio y este proyecto sí que hemos marcado una hoja de ruta, un plan de acción y va muy ligado a la mejora de la competitividad y aquí trasladaros. Al final las organizaciones son cada vez más diversas. Además hay muchos componentes. Estamos hablando de diversidad por, la razón de incorporación de hombres y mujeres. Ya sabemos que hay sectores que están más masculinizados, otros más feminizados. Hablaremos también un poquito de las segregaciones, nuevamente para hacer una puesta en contexto. Pero al final las organizaciones que son más diversas son también más competitivas y hay un interés cada vez mayor por incorporar a todo tipo de personas. Entonces, bueno, esto conduce además a que las organizaciones para poder funcionar de manera cada vez más efectiva tienen que ser cada vez más profesionalizadas, tender a esa operativización que decíamos. Y siguiendo un poco en esta línea, nos detenemos muy brevemente en cuál sería esta situación actual, porque sí que después de la situación que vivimos con el COVID, hubo una serie de cambios, por ejemplo, a nivel de políticas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con conciliación, corresponsabilidad, y no dejan de ser entornos nuevos, retadores, que ofrecen una serie de retos, pero también oportunidades para todas las personas que al final no solo están dentro de las compañías, sino que acceden a ellas. Entonces, estamos hablando de que el paradigma en el que nos movemos se basa en una atracción, fidelización, una reconexión del talento y una puesta en valor de talentos que a lo mejor hasta el momento no se habían considerado, es decir, sí que está habiendo movimiento en el mercado de trabajo, pero además a efectos de la gestión empresarial, a las organizaciones les interesa tener una buena imagen corporativa, partir de estos principios de igualdad que estamos diciendo. Al final es una cuestión también de responsabilidad social y de posicionamiento de marca. Entonces, esto desde fuera es interesante
interesante, primero, porque a la hora de acceder a una organización nos da información de cómo funciona. Os pongo un ejemplo. Si a la hora de optar a una oferta vemos que en la propia oferta de empleo hay una cláusula en la que se está indicando que la empresa está comprometida con la igualdad de trato y de oportunidades, esto no deja de ser información valiosa, porque probablemente esta empresa vaya a implementar acciones positivas, que no deja de ser que a efectos del sexo infrarrepresentado en determinadas posiciones, lo que hará es seleccionar a la persona candidata a iguales méritos y capacidades que tenga esa infrarrepresentación, por ejemplo. Esta es una política interesante. Si ya vemos esa cláusula, muy probablemente vaya en esa dirección. También los entornos de trabajo sanos y seguros, que antes Sandra comentaba respecto de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el protocolo de prevención e intervención frente al acoso. Esto igualmente es una obligación legal, pero dentro de los planes de igualdad es uno de los ejes que se estudia. Elena, Entonces, disculpa una pregunta antes claro. de avanzar. Con lo cual, si un candidato o una candidata ve en un portal de empleo una oferta y esto que acabas de mencionar lo ve visible en el texto, pues en cierta forma debe lanzarse, por decirlo así, a la oferta, ¿no? Porque podemos decir o podemos asegurar que esa empresa va en un camino correcto de cara Sí, claro, es al digamos trato una... igualitario. Exacto, sí, sí, sí. Al final lo que estamos un poco deduciendo de cuando una empresa hace una declaración de estas características es porque tiene una política estratégica determinada. Entonces ya está dando una pista de cómo funciona a nivel interno. Evidentemente tiene un componente declarativo en el sentido de que es una cláusula, pero eso quiere decir que ya hay una serie de políticas aparejadas y por lo que nos encontramos en el mercado laboral, no todas las empresas necesariamente siguen este tipo de políticas. Hay una cosa que es la obligación legal y otra ya es quizás más lo que puede ser el interés de la empresa en promover determinadas políticas o incluso en incorporar estas cláusulas, con lo que sí podría ser un buen indicador para empezar a valorar si esa empresa pues sigue un poco la línea de trabajo que estamos diciendo. Además, Vale. también es interesante fijarse, por ejemplo, en cómo están formuladas las propias ofertas. Si hay Sí, un es uso que venimos abusivo del hablando de lenguaje. eso. Claro, Precisamente por eso, como venimos de otra charla en la que hemos mencionado todo esto en una oferta de empleo, el lenguaje de las sí, posiciones y demás, y justo, hemos hablado del síndrome del impostor, del autosabotaje, que las mujeres muchas veces no creemos en nuestro valor y sin embargo ellos no cuestionan sus currículums, pues precisamente para reforzar eso que habíamos hablado antes, te preguntaba, pues eso, claro. si una mujer ve eso, se puede lanzar de cabeza, sí, seguramente está preparada, ¿no? Pero que es como un refuerzo positivo, ¿podemos llamarlo así? Exacto. Ujú. Justo, justo. Y además me encanta que hayas sacado este tema porque es cierto que muchas veces, y es algo que se detecta en los estudios y también en el mercado y se nos comenta, al final a veces no hay una postulación a ser candidata para determinadas posiciones porque se considera que no se le va a seleccionar por el hecho, por ejemplo, de ser mujer, que realmente no cumple los requisitos del puesto y efectivamente no tiene por qué ser cierto. Esto da muchas pistas si la empresa ya está utilizando un uso inclusivo del lenguaje, lo que decíamos de esta cláusula, y también, bueno, luego hay una serie de cuestiones que en teoría deberían estar reflejadas en la propia oferta de empleo. Pero claro, no deja de ser una oferta de empleo, una proyección de cuál es la imagen que quiere ofrecer esa empresa y también qué es lo que ofrece a la persona candidata. Igualmente, cuando se realiza el proceso de entrevista, no debería haber preguntas de carácter personal o individual. Esto lo podríamos ligar también con lo que son bueno, los currículums ciegos respecto de, muchas veces nos llegan cuestiones, pues el tema de incluir o no fotos, si esto es una política que se puede hacer por parte de las empresas. En general, al final lo que se busca con este tipo de políticas es precisamente que el talento que hay en el mercado de trabajo, y las mujeres son parte de ese talento, puedan acceder sin cuestiones que sean peyorativas por el hecho de ser mujeres. Es un poco hacia donde nos dirigimos. Muy bien, pues Perfecto, pues continuamos. estupendo. Pues avanzamos un poquito más. Ahora, en tema de gestión empresarial es lo que decíamos. Cada vez tendemos más hacia esa profesionalización. El modelo de convivencia, y aquí ya entramos con bueno, pues otras cuestiones derivadas de la diversidad, estaríamos hablando también de bueno, plantillas o dentro del propio mercado de trabajo tenemos personas de edades muy diferentes, con condiciones, procedencias muy diferentes y, por supuesto, bueno, pues también cuestiones sexoafectivas distintas. Entonces, dentro de este modelo de convivencia estamos hablando de diversidad y estamos hablando también de muchas posibilidades y que precisamente esta diversidad del mercado de trabajo es una oportunidad, no es un impedimento.
Por lo que estamos diciendo, es que ya hay políticas que van encaminadas a valorizar este tipo de cosas, porque si no, se está perdiendo talento. Dentro de este entorno y con todo lo que una empresa socialmente responsable o una organización socialmente responsable valorizaría, tenemos criterios de transparencia, tenemos criterios de objetividad. Hemos mencionado ya los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, responsabilidad social. Cada vez más las organizaciones son conscientes de que están en un entorno y ese entorno puede promoverse y puede favorecerse pues una promoción de cuestiones que no necesariamente están relacionadas estrictamente con la ganancia económica y el beneficio, ¿vale? A nivel monetario. Hay otras cuestiones que también más relacionadas con ser socialmente responsable. Y temas de diversidad, que ya los hemos mencionado, y por supuesto de inclusión, que es hacia donde se están dirigiendo estas políticas. Profundizando un poquito más en este entorno desafiante y ya entrando en el estudio, sí queríamos comentar que precisamente la implantación de esta cultura de igualdad en las organizaciones lo que nos está llevando es a estipular cómo funcionan por dentro, y por eso comentábamos también el tema de la cláusula. Al final, una cultura de igualdad en lo que se sostiene o en lo que se sustenta es en esos conceptos, los valores, los hechos, los comportamientos y los principios, normas que se aplican dentro de la organización. Esto lo vemos dentro de los códigos éticos, pero incluso si a la hora de buscar empleo nos metemos dentro de la página web, siempre antes de una entrevista, bueno, pues es interesante y dentro de los propios equipos de selección, una de las variables que se suele tener en cuenta es hasta qué punto la persona que hay delante pues ha hecho un proceso de investigación, conoce a qué puesto postula, conoce la empresa. Entonces, si ya dentro de la web a la que accedamos vemos que hay algún tipo de decálogo donde se esté hablando, por ejemplo, de igualdad de trato y de oportunidades, una serie de principios, esto también nos está dando pistas de qué tipo de criterios tiene implementada la organización. No solo nos favorece de cara a la entrevista, porque podremos responder mejor esas preguntas, sino que nos da nuevamente pistas de qué línea de trabajo la organización sigue a nivel interno. Vale, pues un momento, Elena, que voy a aprovechar este dato que comentabas para saludar a todas y a todos los que estáis al otro lado de la red. Bienvenidos, bienvenidas. Tomad nota de todos los consejos que está lanzando Elena porque son súper interesantes. Este que acaba de mencionar es clave cuando vas a una entrevista de trabajo, hacer ese trabajo previo y, como dice ella, en la página web puedes encontrar muchas pistas de la actuación de la empresa. En este caso, normalmente, Elena, no sé si estás de acuerdo, pero suele haber una pestaña en la página web, misión y valores o visión y valores, y ¿es esa la que tendrían que buscar para intentar explorar esta información? Sí, por ejemplo, visión, misión y valores es una de las pestañas que da un poco idea de cómo se trabaja a nivel interno, pero además suele haber una pestaña que son documentos de acceso público en los que a lo mejor no solamente se encuentra el plan de igualdad o se encuentra, si acaso lo han volcado, pero sí que se suele encontrar el código ético y dentro del código ético ya hay una serie de políticas del grupo. A efectos, ya no hablamos solo de prevención e intervención frente al acoso, sino pautas de comportamiento, cómo se debería regir una persona empleada dentro de la compañía y eso puede dar muchas pistas, sobre todo no necesariamente ligarlo a un nivel competencial porque no es tan detallado, pero sí a nivel general de qué está buscando la empresa, cómo se trabaja dentro de la organización. Venga, pues avanzamos un poquito más con lo que es el desarrollo del estudio y aquí, bueno, comentaros brevemente cómo lo hemos hecho. Hemos trabajado a nivel nacional el periodo 2022 y con todos los diagnósticos y planes con los que trabajamos dentro de la compañía, lo que hemos llevado a cabo, bueno, pues más de 300 empresas, 95.000 personas, veréis abajo un pequeño desglose. Al final, lo que hemos llevado a cabo es un estudio de cuáles son todas esas políticas que se están llevando a cabo en el mercado español, que como decimos, hay una obligatoriedad, pero el nivel de profundización en la implementación de estas políticas de igualdad no siempre es el mismo. Al final, en este estudio, en este tipo de estudios, lo que buscamos también son patrones dentro del mercado de trabajo que nos permitan extrapolar una serie de conclusiones. ¿Y cuáles serían esos resultados? Pues fijaos, antes hablábamos de la brecha. Por ejemplo, la brecha salarial, estamos hablando de la muestra. Aquí podríamos entrar en datos quizás un poquito más específicos respecto de lo que es un salario efectivo y equiparado, pero a grandes rasgos. La brecha en el mundo, estamos hablando de brecha salarial, la diferente retribución en porcentaje de hombres y de mujeres, estaríamos hablando de que está en torno a un 23%. Y en Europa, un 13%. Según los últimos datos ministeriales, en España sí que estaría, concretamente en España, 19%. Como vemos, la muestra del estudio es de un 11,82%. Esto tiene una explicación y es que hay unas herramientas que, bueno, son aportadas a nivel
gubernamental de manera gratuita, libre disposición, y trabajando con esas herramientas se permite un tratamiento estadístico que ajusta una serie de variables. Y avanzo un poquito más para que veáis a qué nos referimos. Fijaos, hay una serie de titulares que también traemos siempre de ejemplo. Si no se toman medidas, se necesitarán 68 años para alcanzar la igualdad. Fijaos, ¿cuántas mujeres son financieras independientemente de cualquier otra de las cuestiones que normalmente nos encontramos en mercado? Estamos hablando de que 1 de cada 4 mujeres necesita ingresos de otra persona para poder subsistir. Fijaos también que las cifras de la brecha salarial en la Unión Europea hacen que las mujeres trabajen gratis 47 días al año. Que seguramente, Sandra, esta es una de las noticias que tú también habrás visto muchas veces en medios. Sale de siempre. Forma recurrente, y me parece bien que se visibilice, pero la verdad es que, como comentaba con otras ponentes en este ciclo, qué ganas de que cambien las cifras y de que cambien los datos, porque al final el cambio es sustancial de año a año, Elena. Sí, es tan ínfimo, ¿estás de acuerdo? Al final Sí, la parece que verdad. estamos... Claro, estamos notando progreso, pero sí es cierto que gracias también a que podemos poner en datos ese progreso, sobre todo debemos tener en cuenta que estas políticas llevan un tiempo de implementación y el cambio muchas veces no es inmediato. Sobre todo ahora hay muchas cuestiones que son más sutiles, quizás no tan evidentes, las vamos a ver ahora, y vamos a ver también en el estudio que incluso muchas cuestiones que damos por hechas, que ya están solucionadas, por eso es importante visibilizar, en realidad no es así. Podemos pensar que estamos muy avanzadas en determinado tipo de cuestiones, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Lo bueno de tenerlo reflejado en datos es que nos permite establecer un patrón, un estudio de año en año. Sería deseable, por supuesto, que esta evolución fuera más rápida, pero yo siempre me quedo con que, aunque sean porcentajes o cifras reducidas, sí que vamos avanzando poquito a poco. Sí es cierto. Claro, sí es cierto que va a llevar un poquito más de tiempo alcanzar realmente porcentajes que quizás sean más cercanos a esa igualdad real y efectiva que decíamos. No obstante, ya ha entrado en vigor hace relativamente poco una directiva europea que va a marcar también un descenso de los porcentajes de brecha. Es decir, al final lo que se está atendiendo a nivel legislativo es a llevar no un control, pero sí un estudio de los datos para que cada vez nos acerquemos más a las causas y podamos intervenir sobre ellas. Entonces, por ejemplo, esta directiva, si ahora mismo en legislación, en el Estatuto de los Trabajadores está en un 25% la brecha a justificar, ya se van a implementar una serie de estudios que va a llegar al 5%. Entonces, esto al final son cifras, son datos, pero gracias a que tenemos esas cifras podremos ir reduciéndolas con el tiempo. Igualmente, el último comentario que veis a la derecha, la brecha salarial de género se dispara a partir de los 36 años de edad. Normalmente esto está muy correlacionado con las cifras que nos encontramos de descendencia, quienes tienen el primer hijo o la primera hija. Estos son estadísticas del Instituto Nacional y al final sí es cierto que está directamente relacionado porque, todavía las tareas de cuidado, de responsabilidad doméstica, sí que están asociadas a las mujeres. Entonces, si avanzamos un poquito más, veréis que de la muestra analizada, un 19,7% de las empresas de la muestra tienen una brecha salarial superior al 25%. Entonces, evidentemente, esto es un campo de mejora porque sí es importante que gracias a que se hacen planes de igualdad y auditorías retributivas podemos obtener este dato, pero es que estas auditorías retributivas tienen una serie de medidas que lo que hacen es proponer mejoras. Por tanto, muchas veces se habla de equiparaciones, tema de KPIs, de indicadores. Sobre todo hablamos de que estos estudios van encaminados a una propuesta de medidas y una toma de acción por parte de las organizaciones. Por otro lado, los complementos salariales son los que normalmente generan más brecha. A mayor volumen de plantilla, si detectamos mayor brecha salarial. Y luego sí es cierto que dependiendo mucho del sector donde nos encontremos, y también hacíamos un desglose por cada uno de los sectores, nos encontramos brechas más llamativas y sobre todo debemos tener en cuenta también, hablamos de brecha salarial y normalmente lo que existe en el mercado de trabajo es esa brecha donde el porcentaje de ganancia masculina es superior al porcentaje de ganancia femenina. Pero no obstante, hay determinados sectores en los que se invierte un poquito esta tendencia, ¿vale? Pero sí veréis que efectivamente la brecha existe,
es notoria, sobre todo en determinados sectores. Luego hay otros, como decimos, que disminuye o incluso puede resultar posicionada más hacia las mujeres que están dentro de esa organización, pero que también correlaciona mucho con el momento del estudio y muchas veces también con el tipo de posiciones analizadas. Luego, además, hay una serie de variables dentro de los planes de igualdad que tienen que ver con los puestos de trabajo de igual valor. Pero aquí no nos detendremos mucho, salvo que tengáis alguna consulta. Sí que resultaría interesante hablar de las causas de la brecha salarial respecto de lo que es el techo de cristal, lo que es el suelo pegajoso, que entiendo que son conceptos que os resultarán familiares. El techo de cristal al final es una menor ocupación de mujeres en puestos directivos. Esto tiene una influencia directa en la brecha. Hay una feminización de la ocupación. Hay mayor porcentaje de mujeres trabajando en sectores peor remunerados. Suelo pegajoso es un término que no se suele escuchar tanto, pero viene a querer decir, seguramente habréis visto que en sectores donde hay atención al público, incluso, no sé, por ejemplo, educación infantil, o en cambio sectores más industrializados o incluso todo lo que tiene que ver con STEM, con matemáticas, ingeniería, es más masculinizado. Ahora haremos un pequeño inciso respecto a esto, porque puede parecer que hay una correlación directa, que las mujeres no estudian ingeniería, por ejemplo, o que hay determinados puestos en los que por haber estudiado una FP solamente hay compañeros masculinos. Esto no es así y ahora veremos una serie de medidas que de hecho implementan las empresas que sí son interesantes de destacar, porque acceder a uno de estos programas de colaboración puede suponer acceder también a la organización, sobre todo en entornos masculinizados. Entonces, esta es otra de las cuestiones que vamos a mencionar. Igualmente, mayor temporalidad, mayor parcialidad, a efectos de que hay una mayor representación de mujeres en puestos de trabajo a tiempo parcial, totalmente relacionado con las tareas de cuidado, y una mayor responsabilidad, que sería el cuarto punto. Dicho esto, hay una serie, y esta es una diapositiva, veréis, bastante amplia. Hay muchos niveles en los que se puede implementar esta cultura de igualdad. Veréis además, y por eso lo comentábamos, si partimos de lo que es el plan de igualdad, que sería ese planeta Tierra, veréis que a nivel legal está este cumplimiento legislativo. Luego a nivel social, pues lógicamente se van produciendo cambios o percepciones que van cambiando con los años. Y luego a nivel estratégico ya realmente estaríamos hablando de organizaciones que sí que tienen un interés expreso en promover todo este tipo de cuestiones y sí que está integrado dentro de su política corporativa. Vale, si avanzamos, fijaos, estaríamos hablando de que los índices que vamos viendo de registro de lo que son los planes de igualdad, en el fondo, y ahora pasamos directamente a la responsabilidad de los puestos, todavía no hay un cumplimiento legislativo pleno, ¿vale? Estaríamos hablando de que cualquier organización de más de 50 personas debería tener su plan, pero actualmente no todas lo tienen registrado. Evidentemente, la legislación es reciente en este sentido, estaríamos hablando de 2019, desde que se establecen este tipo de franjas, ¿vale? Porque en 2007 eran 250 personas, a partir de 2019 pasamos a más de 50, pero fue progresivo a lo largo de los años. Pero sí que es necesario tener en cuenta que sigue sin haber un cumplimiento legislativo pleno. Vale, ¿qué ocurre dentro de estos niveles de implantación? Fijaos en las estadísticas que nos encontramos. El 35% de las empresas del estudio no tienen identificadas responsabilidades y funciones. Claro, fijaos la indeterminación a la hora de realizar pues muchas veces una entrevista de trabajo, si desde la propia empresa quizás no está clarificado realmente cuál es el perfil, al final nos basamos mucho más en percepciones quizás de la persona que realiza la entrevista. Es mucho más sencillo que entren sesgos, pueden ser sesgos de género perfectamente. Por eso comentábamos que a la hora de ver la oferta de empleo también nos puede dar pistas, ¿no?, respecto de hasta qué punto está organizada esa información. Fijaos también que las empresas que sí tienen identificadas estas responsabilidades y funciones normalmente son muy sencillas, con lo que nuevamente entramos en que puede haber muchos sesgos de género si no está claramente determinado, por ejemplo, durante el proceso de reclutamiento. Sí que detectamos que en empresas más grandes, al final las pymes es de lo que más existe en España, pequeña y mediana empresa, pero a medida que vemos empresas de mayor volumen, mayor entidad, grupos, empresas internacionales, sí que este tipo de cuestiones, la definición de los puestos está mucho mejor estudiada y sí que, bueno, de hecho se suele contar con estudios bastante detallados que tienen una ponderación de los puestos. Y de hecho, y entramos ya en el proceso de reclutamiento y selección, veréis que hay un 48%, estamos hablando de un 48%, es decir, hay un 52% que no tiene estandarizado lo que es el proceso de selección. Muchas veces se hace con un carácter
pautado, pero no necesariamente formalizado, es decir, no está por escrito. Luego hay bastante libertad por parte del personal que recluta a la hora de realizar este proceso. A lo mejor no hay un guión de entrevista. Por eso también es interesante. No deberían hacerse preguntas con carácter individual. Desde luego, no es pertinente que se pregunte si quieres tener familia, si vas a tener hijos, o bueno, por tus circunstancias personales o individuales. No debería hacerse en un proceso de entrevista. Esto es una buena práctica, pero además puede conllevar penalizaciones. Los procesos de entrevista realmente son para valorar a la persona candidata y si es apta para el puesto, pero podemos entrar ya en lo que son cuestiones discriminatorias si por razón de sexo vamos a realizar pues, este tipo de aseveraciones, porque no son necesarias para el aporte que va a hacer a la persona a la organización. Entonces, fijaos que de este 48% no se detectan diferencias en el tamaño de la empresa y os decía, la existencia de un plan de igualdad, fijaos, es uno de los proyectos más valorados actualmente por las personas que están dentro de las organizaciones. Este tipo de indicadores, si lo veis en la web, si lo veis en la oferta de empleo, si además os lo comentara la persona reclutadora, pues incluso a lo mejor quizás le podéis preguntar si lo habéis visto dentro de la cláusula o si lo habéis visto en la web. Me ha parecido muy interesante que tengáis esta política desarrollada. No sé si podrías explicarme un poquito más también para conocer la empresa, pero al final esto es valorado a nivel interno porque lo que está haciendo el plan de igualdad es sistematizar los procesos y asegurarse, primero, de que hay un proceso escrito. Por tanto, será mucho más sencillo que sea transparente porque varias personas, aunque sean diferentes, se recurrirán a las mismas pautas. Y segundo, que al final lo que hace es promover las mismas oportunidades para todas las personas dentro de la organización. Fijaos también que en general las empresas tienen un sistema de acogida, pero no está por escrito. Esto también es llamativo porque, bueno, al final incorporarse a una organización debería ser bajo unos preceptos claros y existe una acogida inmediata, pero no un programa estructurado nuevamente de incorporación, reglado y demás. Entonces, al final, a efectos de reclutamiento y selección, como vemos, sí hay políticas de gestión de personas, de recursos humanos, pero no necesariamente son las más pautadas y aquí el valor que pueda ofertar la persona candidata sí es muy importante. Ya digo, un poco a conocimiento de la empresa, de hasta qué punto ha investigado y, bueno, ya el tema de los sesgos de género, hay preguntas que por parte de la persona trabajadora, desde luego, no hay obligación de responder y que de hecho pueden conllevar penalización, ¿vale? Entonces, sí es interesante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Si avanzamos un poquito más, a efectos de la segregación ocupacional, aquí, bueno, quería detenerme un momento precisamente porque los conceptos de techo de cristal y de suelo pegajoso hace que se pueda optar a unos puestos o a otros, en concreto en el suelo pegajoso, ¿vale? Ya si hablamos de puestos más altos en la cadena jerárquica, sí nos iríamos al techo de cristal. Al final de lo que estamos hablando es que para acceder a determinados puestos, que ya de por sí están feminizados, y ahora comentaremos por qué determinados puestos se da por hecho que es más apto un hombre o una mujer, y esto no necesariamente se corresponde con las características del puesto. Veremos también unas pequeñas pautas a la hora, pues quizás, de argumentar, ¿no?, la valía de la persona candidata, pero sí es cierto que en determinados sectores todavía sigue habiendo pues muchas más mujeres o muchos más hombres. Y esto no es discriminatorio en sí mismo porque tiene muchas veces que ver, pues por ejemplo, con determinadas FPs que se estudian. Es cierto que, bueno, puede haber más un sexo o más otro, pero también es cierto que si las políticas que se implementan lo que hacen es seguir fomentando esto, desde luego es una situación que no se va a solventar nunca. Y no es una cuestión de resolver la situación simplemente porque sí, sino porque se está perdiendo talento. Y la idea al final de todo este tipo de proyectos es que cualquier persona, con independencia de cualquier característica individual, pueda tener las mismas oportunidades que otra. Realmente es la finalidad que se busca. Entonces, estas barreras invisibles que vienen a producir y pueden llegar a producir discriminación, sí es esa menor proyección que pueden llegar a ver las mujeres en las organizaciones a nivel interno, el propio diseño del puesto de trabajo. Otra de las cuestiones, el tema de la disponibilidad. Esto es muchas veces bastante debatido, depende nuevamente del puesto, pero disponibilidad como tal, bueno, aparte de que tiene que estar claramente reglado, entraríamos también en temas de desconexión digital. Podríamos entrar en temas de horas extra, fines de semana, turnos, pero bueno, todo este tipo de cosas deben estar primero reglamentadas en convenio y ya sabéis que todo el resto de acuerdos a los que se llegue, pues bueno, sí que deberían tener un carácter oficial, ¿vale? Luego, lo tradicional ha sido también y ya lo comentaba antes Sandra, por ejemplo, con
con esa serie de estereotipos mencionados, esa tradicionalidad de menor ambición profesional, cuando esto desde luego no es necesariamente cierto y tiene mucho más que ver con las políticas que se implementan y con el proceso de socialización, ¿no? Ese quizás que seamos más discretas, más humildes, que bueno, guardemos nuestra posición y nos mantengamos en un segundo plano. Estos son estereotipos contra los que bueno, hay que seguir luchando porque al final no reflejan la realidad de la sociedad. Nuevamente esa dificultad para conciliar. Esto lo ligo nuevamente con esas preguntas que entiendo que en un momento dado se han podido hacer a las personas candidatas y que tienen que ver con ¿vas a tener hijos? ¿Estás pensando en tener familia? Incluso ya profundizando en cuestiones que de verdad no pertenecen a una entrevista de trabajo y desde luego no deberían impedir la contratación de ninguna persona. Y por supuesto lo que tiene que ver con una cultura empresarial muchas veces masculinizada, ¿no? El hecho muchas veces de conocer a determinadas personas hace que te muevas en un círculo y, bueno, si una empresa es masculinizada, muy probablemente conozca a, bueno, pues otros hombres que pueden ejercer ese puesto, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que vienen a reforzar estas segregaciones que decíamos. Pero, y voy más allá, debemos tener en cuenta también que las mujeres, incido, no es que no estén formadas, al contrario, hay una sobrecualificación en muchos puestos. Actualmente hay muchas mujeres y en determinadas carreras muchas más mujeres que llegan a finalizar sus estudios, incluso a hacer másters o doctorados, y eso no quiere decir que luego tenga una contrapartida en las organizaciones. Entonces, esto también es interesante valorarlo. Entrando nuevamente en el tema de las políticas retributivas, fijaros lo que comentábamos. Al final, las políticas retributivas propias, que ya sabemos que bueno, hay unas tablas salariales por convenio, se mejoran las condiciones de convenio, bueno, hay una serie de circunstancias dentro de las organizaciones, pero es que muchas no tienen ni siquiera estandarizado un procedimiento de complementos salariales. Esto sí es interesante porque desde las propias ofertas de empleo, si os fijáis, muchas veces ni siquiera están indicadas las franjas. Además, el tema retributivo siempre ha sido, bueno, quizás delicado o sensible, ¿no? Lo vemos en las mesas de negociación de los propios planes, pero sí es cierto que es una cuestión que se debe conocer desde el inicio. Más que nada, primero porque debe haber un convenio, puede ser un convenio sectorial, autonómico, puede ser un convenio propio. Ahí debería haber unas condiciones de base, de partida. Luego puede haber una serie de complementos que muchas veces tienen un carácter pactado, otras veces no tienen quizás ese condicionante tan objetivo y ahí entran ya cuestiones discrecionales. Pero sí es cierto que todo esto debería estar claramente definido y esto sí es importante porque todo lo que no esté oficializado luego es muy difícil valorizarlo o reclamarlo, ¿vale? Y bueno, luego el tema de los beneficios sociales, sí es cierto que a pesar de que muchas veces se piensa que hay una gran innovación dentro del mercado, en realidad los beneficios sociales que nos encontramos ahora no difieren tanto de los beneficios sociales que nos podíamos encontrar hace 10 o 20 años. Sí es cierto que un 69% de las empresas de la muestra sí ofrecen ese paquete de beneficios, con lo cual no es baladí porque, bueno, una cesta, por ejemplo, de Navidad puede o no ser interesante, pero un ticket de guardería o un ticket de restaurante a lo mejor sí es interesante para la persona trabajadora o retribución flexible. Y estas son cuestiones que siempre que bueno, vas a entrar en un proceso de reclutamiento, también es interesante poder llegar a conocerlas, porque no deja de ser también algo que aporta valor al trabajo. No solamente es ya el trabajo en sí, sino todos aquellos beneficios que te puede ofrecer la empresa. Este tipo de políticas, y quizás a nivel retributivo es donde quizás se ve de manera más inmediata, cuando vas a hacer una entrevista no necesariamente conoces el plan de formación o vas a tener información sobre cómo llegar a promocionar dentro de la empresa, pero sí deberías conocer bajo qué circunstancias económicas vas a acceder y, por supuesto, qué condiciones hay aparejadas, porque estos beneficios pueden suponer una diferencia muy, muy sustancial a efectos de desplazamiento, ya digo, a efectos del cuidado de menores. Hay una serie de cuestiones que sí es interesante que se facilite esta información y que, desde luego, se pregunte sobre ellas desde esa política de transparencia que, bueno, debería tener la organización, pero que, por supuesto, por parte de la persona trabajadora es lícito que se pueda investigar sobre ellas. Qué interesante, Elena, con lo cual también los candidatos, las candidatas pueden, si no lo ven claro esta información, solicitarla al reclutador para que les amplíe la información. Antes hablábamos esta mañana del efecto Jack o Jane, ¿no? Esos currículums enviados en ese estudio en el que finalmente pues
Si la foto era del chico, pues había más sueldo, más valor, y si la foto era de la chica con el mismo currículum, pues perdía valor, ¿no? Que va muy en la Exacto, línea de lo que comentabas, de ese trabajo que hay que seguir exacto. realizando. Y yo quería preguntarte, las empresas que no tienen plan de igualdad, ¿tienen algún tipo de consecuencia jurídica? Me refiero a las que lo tienen de más de 50 trabajadores, las que tienen que tenerlo. Claro, muy buena pregunta. En principio, actualmente lo que hay es obligación de tener plan de igualdad para más de 50 personas, empresas de más de 50 personas. Las que tienen menos de 50 personas es totalmente voluntario, lo que no es eximente de que puedan desarrollar políticas, es decir, nada les impide hacerlo, si es cierto que no necesariamente tiene que ser mediante un plan, pero para las de más de 50 sí, evidentemente hay una serie de sanciones. Esto lo rige la ley, la LISOS, la ley del orden social, y sí que pueden ser penalizaciones sustanciales, depende del volumen de ganancias de la empresa, depende de una serie de circunstancias, pero sí que puede ser sustancial. Específicamente ahora nos lo encontramos en temas de registro retributivo y en temas de no tenencia del plan. Inspección de trabajo, por supuesto, puede hacer una visita y ver que no se está cumpliendo legislación. También es cierto que luego pues cada organización lleva ritmos o tiempos diferentes. En teoría, ahora mismo cualquier empresa en España que tenga más de 50 personas trabajadoras debería tener elaborado su plan desde que entró en vigor la legislación. Pues avanzamos otro poquito más respecto Muy bien. de... Perfecto, pues avanzamos un poquito más con el tema de la formación y es cierto que un 49% de la detección de necesidades de las empresas de la muestra sí se hace, pero al final las empresas más grandes, y aquí sí se nota una evolución respecto de las empresas más pequeñas a las más grandes, también tengamos en cuenta una cosa, las empresas familiares o las empresas pequeñas no necesariamente tienen el mismo volumen de personal o los mismos recursos ni las mismas pautas que empresas que van evolucionando y van creciendo en tamaño. El funcionamiento puede ser diferente, las políticas pueden no estar tan sistematizadas y no es lo mismo un departamento de recursos humanos con una persona que un departamento de recursos humanos con varias subdivisiones y un grupo de personas. Entonces, esto sí se nota también dentro de las organizaciones. A mayor volumen, lógicamente mayor dedicación y normalmente los procesos están más estandarizados. Por eso también, veréis que hay un 63% de las empresas que no cuentan con un proceso de promoción definido, es decir, no está formalizado, un 77% no tiene un plan de progresión profesional de carrera y un 55% no tiene un sistema vinculado al desempeño ni a estrategias de recursos humanos. Este es uno de los ejes que pensamos a raíz del estudio que es un debe por parte de, al menos las empresas de la muestra del estudio, pero que quizás sí puede extrapolarse porque una vez que accedes a una empresa, incluso cuando estás haciendo ese proceso de entrevista, tú perfectamente puedes tener expectativas de progresar dentro de la compañía y si esto no está clarificado, pues lógicamente no es algo que favorezca a la persona trabajadora. Igualmente, a efectos de comunicación, este es otro de los debes. Vemos que solo un 10% tienen ese plan de comunicación interno y un 4% tienen una guía de uso inclusivo del lenguaje. Cuando hablamos de uso inclusivo del lenguaje, por ejemplo, lo mencionábamos antes respecto de las ofertas de empleo o incluso cuando si accedéis a la web y veis ya que determinadas formulaciones, al final el tema del uso inclusivo del lenguaje, la lengua castellana es muy rica y sí es cierto que a lo mejor en vez de decir trabajadores, podemos decir personal, equipo, plantilla. Hay tantas maneras de denominar lo mismo que esto también es un indicativo de que la empresa está haciendo esfuerzos porque se vea representada toda su plantilla, todo su personal. Con lo que si ya veis una web o algún tipo de comunicación, incluso en la propia convocatoria, reunión, que se está haciendo un uso inclusivo del lenguaje, mínimo hay una política sistematizada en torno a este uso del lenguaje. Y esto además, deciros que sí que no es casual. Hay otras cuestiones que a lo mejor no son tan intencionadas o no es algo a lo que se ha prestado una atención tan detenida, pero tened en cuenta que a todos y a todas se nos ha educado en el uso del masculino genérico. Por eso hablamos de todos, hablamos de hombres, hablamos de trabajadores. Si una empresa está ya poniendo expresamente técnico o técnica, por ejemplo, está elaborando o está promoviendo políticas de igualdad. Esto no es casual porque no es algo que se haga de manera automática y tampoco son comunicaciones que vengan automatizadas. Es más, en los propios portales de empleo muchas veces no se permite
determinadas opciones que tienen que ver con este tipo de cuestiones, con lo que si lo encontráis, sí es un indicador claro de que la empresa está promoviendo este tipo de políticas, porque no es algo automático y hay que hacer un esfuerzo específico y pensado para hacer ese desdoblamiento y ese uso inclusivo del lenguaje. Y bueno, entrando en lo que Perfecto, es... pues discúlpame, Elena, solamente No, una claro, claro. mención a los que están al otro lado, que es que lo que acabas de decir es muy interesante. Si estáis en búsqueda de empleo, como dice Elena, y veis una intención en un lenguaje inclusivo, es totalmente intencionado por parte de la empresa, así que lo mismo, lo que hablábamos antes del autosabotaje, del síndrome del impostor, cuantas más señales recibáis de que esa empresa o esa oferta de empleo encaja con vosotras y con vosotros, pues os lanzáis, ¿no, Elena? Así, porque Efectivamente, hay puntos que efectivamente. son muy claves y este es uno de ellos, y es el uso del lenguaje inclusivo. Exacto, exacto. Sobre todo la idea, bueno, yo entiendo que no se pierde nada por optar a una oferta de empleo y sí es cierto que el hecho de autolimitarnos al final hace que nos descartemos nosotras mismas, con lo que sí sería interesante, pues, ¿por qué no? Intentar optar a esa posibilidad. Y entraríamos entonces en los entornos psicosociales seguros. Esto, que también es una obligación en el mercado español, deben existir protocolos. Además, aquí no hay un límite de personas. Debería haber protocolos de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razón de sexo. Y bueno, ha habido legislación reciente, pero vamos a ceñirnos a lo que sería la ley de igualdad. Sí que estaríamos hablando de protocolos obligatorios para absolutamente todas las empresas. Esto no siempre está desarrollado. Desde luego es un grandísimo debe, porque no hay que esperar a que ocurra un caso para poder desarrollarlos. Pero bueno, también es interesante conocer estas políticas. Normalmente si hay cuestiones colgadas en la página web, incluso en el código ético ya se menciona el acoso y la tolerancia cero dentro de la compañía. Entonces, bueno, esto es incluso dentro de la propia entrevista, el hecho de comentarlo, ¿no? Bueno, qué gran idea que se esté fomentando esto y qué bien que por parte de la empresa se esté buscando, pues, proteger y asegurar la dignidad de la persona trabajadora, sin duda es también interesante. Entonces, claro, con todo esto que estamos viendo, al final los planes de igualdad nos dan muestra de que están las organizaciones profesionalizadas. Pues como vemos, hay muchas cuestiones que todavía son susceptibles de mejora y nuevamente volviendo a los niveles de implementación, fijaos que tenemos gran parte del tejido empresarial español en la muestra que está mucho más en el nivel legal que en el social y actualmente en el nivel estratégico no hay, derivado del estudio, tantas empresas como quizás nos gustaría encontrarnos, ¿no? Entonces sí es cierto que hay una serie de medidas y aquí también es interesante detenerse pues un poco a efectos de conocer, ¿no? Cómo puede ponerse en práctica a lo largo de todo el proceso. Fijaos que las responsabilidades y competencias, es decir, a la hora de seleccionar a una persona, normalmente esta selección viene derivada, pues probablemente del área concreta donde hay una necesidad, hay una vacante, se necesita cubrir un puesto. Aquí lo que ocurre es que debería ceñirse a una descripción de puesto, que además está ligada a una valoración que tiene ese puesto dentro de la organización. Y aquí hay una serie, en la descripción de puesto de trabajo, una serie de responsabilidades que tienes que hacer dentro de la empresa, en qué niveles, con quién te relacionas dentro del organigrama y competencias, que es lo que también se espera que desarrolles, relaciones interpersonales, tolerancia a la frustración, todo este tipo de cuestiones deberían estar ya arregladas en la descripción de puesto de trabajo para que desde recursos humanos, que se puede hacer internamente o se puede externalizar el proceso, sea eso lo que busquen en la entrevista. Bueno, por eso también muchas veces lo que se hace son entrevistas grupales para ver esas competencias en un entorno concreto, a veces bajo presión. Luego también hay una serie de pruebas que pues, pueden ser perfectamente de herramientas informáticas, de idiomas, pero todo esto está basado en lo que la organización tiene estipulado que se busca para ese puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que aquí pueden entrar muchos sesgos de género. Por ejemplo, ¿qué cuestiones nos encontramos muchas veces dentro de lo que son puestos masculinizados que tienen que ver, vamos a poner el ejemplo del levantamiento de peso, que es muy ilustrativo. Muchas veces puede haber un sesgo que tiene que ver directamente con el hecho de que se presupone que un hombre puede levantar más peso. No vamos a contradecir, por supuesto, la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, pero aquí a lo que nos referimos es que el mercado de trabajo ha evolucionado. Entonces, muchos puestos ahora mismo, gran parte del levantamiento de peso se hace por parte de máquinas. Entonces, el hecho ya de presuponer que una mujer no puede optar a un puesto por el hecho de ser mujer está dejando de lado muchas de las cuestiones que en realidad podría desempeñar esa persona. Y en puestos masculinizados también muchas veces se puede dejar traslucir esto en la entrevista, ¿no? Que es lo que se espera y no es necesariamente una mujer.
precisamente por un tema de levantamiento de peso, que ya digo, actualmente las tareas quizás más complejas y que se han derivado a máquinas. Pero es que además, fijaos, si estamos hablando de levantamiento de peso, hay muchas tareas que realizan, por ejemplo, camareras de piso, limpiadoras, celadoras. Muchas veces hay que levantar a peso. Estamos hablando de personas que tienen un peso muchas veces sustancial, o aunque no sea sustancial, es un peso que hay que levantar a pulso. Y eso no se está valorizando igual que a lo mejor pues lo que serían cuestiones más tradicionales, lo que puede ser portear o cargar, sigue siendo un levantamiento de peso y siguen siendo una serie de riesgos asociados al puesto de trabajo, pero un poco por condicionamiento social, a lo mejor no lo tenemos en cuenta. Entonces, sí es interesante, sobre todo, si es una entrevista relacionada con un puesto tradicionalmente masculinizado, poner en valor que la capacitación es exactamente la misma. Aquí estamos hablando de iguales méritos y capacidades. Desde luego, el hecho de ser mujer no debería ser un condicionante para que te contratasen o no. Ya digo, primero, porque para el desempeño del puesto lo que hay que hacer no es ver el sexo de la persona trabajadora, sino las condiciones en las que se desarrolla ese puesto. Y si se tiene el conocimiento y desde luego se tienen las capacidades y eso se hace ver, incluso con experiencias previas, que también os digo, muchas veces dentro del mercado de trabajo y lo que se nos traslada desde recursos humanos va en esta dirección. Esta persona tiene una experiencia previa en la materia y una de las acciones positivas que se están implementando en muchas empresas es, a lo mejor, es que no es necesario que tenga esta formación expresa, porque de hecho la DPT no estaba bien planteada, es que toda su experiencia en el trabajo ya la habilita para desempeñar este puesto. Entonces, desde luego no temáis optar. Hay muchas cuestiones que a nivel de reglamentación dentro de las organizaciones constantemente se revisan y hay muchos sesgos de género que también están operando, ¿vale? Entonces sí quería detenerme un poco aquí precisamente para poneros el ejemplo de levantamiento porque de verdad que ha evolucionado mucho el mercado de trabajo y muchas veces son sesgos de género lo que nos encontramos. Igualmente, en cuanto a la valoración de puestos de trabajo, esto es lo que os decía respecto del peso que pueden tener unas posiciones u otras. Hablaríamos también de la política retributiva, aquí no me detendré mucho, de la evaluación del desempeño, que corresponde más a lo que es el desarrollo profesional y toda esa progresión, ¿no? Hasta qué punto puedes crecer dentro de la compañía. Fijaos, vais a ver abajo un poco cuáles serían los resultados del estudio, que bueno, sí que son susceptibles de mejora. También os digo, van alineados con los datos que hemos visto al principio. Hasta que no mejoran, hasta que no va pasando el tiempo, ¿vale? Realmente los datos que veíamos, pues no dejan de hablar de años, en muchos casos, pues bastantes años. Fijaos que realmente el proceso de reclutamiento, selección y acogida, muchas veces porque es lo más visible, porque a lo mejor no se está hablando de política retributiva por lo que decíamos, por ese carácter más sensible o de responsabilidad de los puestos porque tiene un carácter más interno. Pero si nos fijamos, realmente es lo único que está en ámbar. El resto de cosas, lo que se puede deducir del estudio es que todavía hay campo de mejora y claro, también es un reflejo de cuál es el tejido social, de en qué punto nos encontramos, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que al no estar todo esto sistematizado, pues es más probable que no haya una igualdad de oportunidades. Por eso se quieren establecer este tipo de políticas. Y ya entramos en lo que serían sugerencias dentro de las organizaciones y lo que hacemos es darle un poco la vuelta. ¿En qué consiste definir estas responsabilidades, funciones y tareas? En teoría, en una entrevista, lo que tiene que clarificar también, aparte de escuchar lo que tú tienes que aportar, es cuáles son esas, qué se espera de ti dentro de la organización, qué responsabilidades, qué funciones, qué tareas, realmente cuál es la función que tú quieres que desempeñes, ¿no? ¿Qué quieren que tú aportes al puesto? Y claro, por eso decíamos, terminología de las posiciones que no determine sexo. A lo mejor están pidiendo un porteador en masculino, bueno, pero en ningún caso pone que deba ser un porteador, ¿no? Sería interesante no darlo por hecho, porque esto puede ser perfectamente un sesgo. Por supuesto, no puede haber características o competencias que estén asociadas a un sexo o a otro. Ya no vamos a entrar en las ofertas que piden hombres o mujeres, porque eso no debería darse. Y por supuesto, lo que decíamos de la redacción de ofertas con un uso de lenguaje no estereotipado. Fijaos, estaríamos hablando, y esto probablemente lo veáis también cuando se realice la entrevista, hay preguntas que son más cerradas o más abiertas. Esto también deriva de un guión de entrevista. Es posible que en el proceso de entrevista os encontréis que pasáis por varias fases, pasáis probablemente puede ser una empresa externa, puede ser luego recursos humanos, puede ser luego el responsable o la responsable del área, depende. Pero probablemente notéis que a lo mejor las preguntas no son las mismas. Esto tiene que ver con que no hay un proceso sistematizado. Entonces, fijaos,
Desde la empresa, el primer cauce inicial van a ser los criterios que se les han dicho por parte de la empresa. Es como una primera criba. Pero cuando llegáis a la siguiente, que es recursos humanos, ahí va a ser más normalmente a un nivel competencial y genérico, ¿vale? Más de lo que se vería desde un proceso de gestión de personas. Pero si llegáis hasta la entrevista de lo que sería manager o responsable, ahí lo que se os va a pedir específicamente es vuestro área de actuación concreta, porque probablemente sea la persona que ha lanzado la oferta y que se ha puesto en contacto con recursos humanos y es quien realmente puede determinar cómo vais a realizar vuestro trabajo. Entonces, también es interesante que conozcáis un poco esa cadena, porque cuando lleguéis a la persona que, bueno, al final va a ser vuestra responsable, es quien realmente os va a hablar de esas funciones y de esas responsabilidades, más que nada porque es su día a día. Respecto de esta redacción neutra, es lo que decíamos, es lo que venimos comentando, igualmente la constitución del equipo de trabajo. Qué importante que estén formados los equipos en igualdad, no siempre ocurre así, de hecho no es la tónica. Estamos hablando de iguales mérito y capacidades, esto lo queríamos poner también de manifiesto porque actualmente en empresas donde no hay equilibrio hay acciones positivas, como decimos, es decir, a iguales mérito y capacidades, si la posición a la que se opta está no equilibrada, acorde a la ley de igualdad, a la recomendación que hay del 60-40% de cualquiera de los dos sexos, sí podría emprenderse por parte de la empresa esa acción positiva y, por ejemplo, si es una empresa masculinizada, seleccionar a una mujer a iguales mérito y capacidades. Y esto también es interesante conocerlo. Y, bueno, por supuesto, incluir esa formación en sesgos por todo lo que estamos viendo. La realización de valoración de puestos de trabajo, por lo que estamos hablando, la clasificación profesional, para que realmente todas las personas estén en igualdad de condiciones. Lo comentábamos antes también, el tema de conocer la política retributiva y no solo la política retributiva, condiciones asociadas. Y estamos hablando de beneficios sociales, pero también de políticas de conciliación. ¿Hasta qué punto la empresa es flexible? ¿Qué tipo de condiciones está ofertando? Y eso, por supuesto, es muy interesante conocerlo, pues por un tema de organización de tiempos. También los indicadores objetivos. No es lo mismo que se haga un acuerdo o que se presente un porcentaje de un 15%, por ejemplo, a nivel comercial. Hay que conseguir un 15% para obtener determinado porcentaje variable, ¿vale? Dentro de la ganancia de lo que es el área, el departamento, la compañía. Eso no es lo mismo que, bueno, se remunerará acorde a valía o desempeño. Esto en realidad es discrecional, eso es muy difícil de medir. Entonces, esto también es interesante tenerlo en cuenta porque todo lo discrecional, la consecuencia que tiene es que luego es mucho más difícil también reclamarlo, porque es mucho más subjetivo de valorizar, ¿vale? Igualmente, tener un control de todo lo que sería la parte retributiva y aquí entraríamos en temas de desempeño, que como hemos visto y lo vemos en rojo a la derecha, al final son temas que están muy, muy ligados al desarrollo profesional y que son un debe dentro de las compañías. Fijaos cómo está en rojo a efectos del sistema de evaluación de desempeño, de las cuotas mínimas de participación, que es cierto que actualmente pues todavía no llegamos a determinados porcentajes, de la implementación de los planes de comunicación, que no deja de ser otro debe, pero que nos dan muchas pistas, y esto ya lo hemos mencionado, los protocolos. Qué importante también ver ya directamente en la web de la compañía, incluso cuando accedáis a las instalaciones, la cartelería da muchas pistas de cómo funciona la compañía, porque hay muchas veces difusión que se va haciendo en las propias instalaciones. Puede haber folletos, puede haber tablón de anuncios. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar la entrevista. Y fijaos que dentro de las acciones para empresas masculinizadas, también dependiendo de lo que hayáis estudiado, tened en cuenta que muchas veces se establecen convenios de colaboración con entidades y pueden ser visitas a los centros educativos, pero también los propios centros educativos pueden proponer visitas a las organizaciones y además hay convenios expresos de colaboración y dentro de los planes de igualdad hay medidas que se proponen en esta línea de colaborar directamente para establecer programas donde se seleccione a la candidatura más valiosa. Pero es que además, si son empresas masculinizadas, lo que están buscando, especialmente en áreas, ya digo, hay FPs donde bueno, el porcentaje de hombres es muy superior, se está buscando candidaturas femeninas pues para que haya precisamente esa equidad, esa representación. Entonces, sí es interesante, si venís de una institución educativa, ver qué tipo de conciertos o de convenios están establecidos, porque eso puede dar muchas pistas de dónde podéis acceder y puede dar perfectamente una bolsa bueno, de colaboración.
Igualmente, actividades de mentorizaje. Esto tampoco hay que pasarlo por alto, porque una de las maneras de acceder a una organización puede ser perfectamente un mentorizaje, porque estén buscando talento para llegar a acceder a la empresa, porque esa persona puede quedarse. Y ya no estamos hablando solo de liderazgo, es que estamos hablando de que esa persona a la que se tutoriza va a conocer la empresa. Es un tiempo y un dinero que se ha invertido en una empresa para formarla y para que conozca la compañía. Es una muy buena manera de acceder a una organización. Por supuesto, prestad atención también a qué tipo de referentes internas hay. Esto nuevamente es una pista de cómo se está trabajando en la compañía y siempre es interesante todo lo que tiene que ver con el fomento de habilidades y de competencias. Y os diría más, también hay empresas que dentro de sus páginas web tienen no solo un decálogo, sino competencias deseadas para ser trabajador o trabajadora de la compañía. Entonces, eso también es interesante verlo porque ya te está también dando pistas muy probablemente de lo que ha establecido en la descripción de puestos de trabajo, hasta qué punto correlaciona con los valores de la propia compañía. Y bueno, luego hay una serie de acciones que ya estaríamos hablando que son por encima de lo que nos encontramos quizás en la media del mercado de trabajo. El distintivo de igualdad a nivel estatal es un distintivo difícil de obtener y ya estaríamos hablando de mejoras legislativas, incluso de comisiones de seguimiento, incluso a nivel sectorial, y esto es un poquito más detenido. Pero la finalidad de todo esto que estamos diciendo es evitar que haya agujeros negros, es decir, que realmente tengamos organizaciones que están contratando a personas por cuestiones equitativas, es decir, sin ningún tipo de discriminación, y realmente es hacia donde nos movemos. Y una pequeña sugerencia que sí que nos gusta hacer es, respecto de la organización, antes de la entrevista, hacer un pequeño DAFO. Esto es un ejemplo que se puede hacer, pero es muy sencillo porque hablas de cuáles serían esas debilidades después del análisis de la compañía, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Y sí es cierto que da mucha información respecto de cómo incluso puedes llegar a prepararte la entrevista. Y nada, simplemente deciros que este enfoque de género y diversidad, pues sí que tiene mucho que ver con ese fortalecimiento, ¿vale?, de las organizaciones a nivel reputacional, pero también de cómo crear organizaciones más sanas, más seguras, más inclusivas, que al final pasamos mucho tiempo trabajando y bueno, pues la idea es también estar en este tipo de entornos, ¿no? Y la pregunta que siempre nos hacemos un poquito al finalizar es si vamos realmente a implementar igualdad o con criterios equitativos o vamos a seguir en el mismo punto en el que nos encontramos. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por la presentación. Un aplauso. Muchas gracias, Sandra. Te mandamos desde aquí, desde la escuela, porque ha sido una fotografía realmente muy interesante en la que vemos que hay camino recorrido, que hay camino por recorrer, pero que evidentemente, como comentabas al principio, los datos son favorables y cada año van siendo mejores, aunque el avance sea en un progreso muy lento, con lo cual indica que estamos en el buen camino y que hay que seguir pues en esa línea. Quería comentar antes de agradecerte y despedir la conexión que tenemos, porque has mencionado varios temas interesantes. Seguimos en el ciclo Mujer y Empleo, claves para el éxito en la Escuela de Asamblea Digital. El lunes 20 de noviembre tenemos 2 charlas también muy interesantes. La primera va a ser a las 11 de la mañana. Ser madre está reñido con triunfar en el trabajo, existe la conciliación real. Estaremos hablando con Ainhoa Mingo, también orientadora y psicóloga del Espacio de Igualdad Lucía Sánchez Saornil. Y a las 2 de la tarde conectaremos de nuevo para hablar de acoso laboral. ¿Te ha pasado? La ponente será Paloma Méndez, asesora jurídica y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, bueno, pues os esperamos a todos y a todas la semana que viene en las charlas. Gracias por estar ahí al otro lado. Elena, muchísimas gracias. A vosotros y a vosotras. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Me gustaría convocarte de nuevo, si te parece, en marzo, para tener quizás alguna mesa redonda, algún evento aquí en el centro o quizás online. Y si te parece, volvemos a hablar de algunos de los aspectos que hemos comentado. Será un placer, para mí será un placer. Pues ahí queda la invitación, muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo. Y a todos y a todas que paséis un feliz viernes y un bonito fin de semana y nos vemos en nuevas entregas de actividades en la Escuela de Asambleas Digital. Un beso.